presentación gigante, ¿eh? No. ¿Ah? No, que este no está. Habiendo llegado el senador Insulza, en nombre de Dios y de la patria, se abre la sesión. Secretario. Presidente, senadores, la cuenta, en primer lugar, las excusas del senador Sebastián Keitel para asistir a esta sesión, por motivos que tener agenda en otras actividades. El presidente de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje, señor Roberto Rodríguez, también expone la situación que ocurre en el Departamento de Rendiciones de Cuentas del Instituto Nacional del Deporte, que mantiene 275 proyectos con sus rendiciones de cuentas con plazo vencido de rendición desde el año 2016 hasta el 2022, por un monto de 18.175 millones de pesos, sin ser fiscalizado, lo que a su juicio ha sido protegido con el timo o acápite rendiciones por revisar. A diferentes instituciones... La palabra, el timo. Sí, entre las más recurridas se encuentra la Corporación Nacional de Alto Rendimiento ADO Chile y Comité Olímpico de Chile. Solicita revisar estos antecedentes para dar término a esta realidad que ha permitido mantener por años recursos del Estado sin ser fiscalizados, llegando en algunas ocasiones por tiempo a prescribir. Y también nos llegó una comunicación del ministro de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, don Jaime Aguirre, en que invita a los integrantes de esta comisión a la presentación de la plataforma web de la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado, que se realizará el viernes 16 de junio en la Cineteca Nacional en Santiago. Esto es el viernes 16 de junio a las 9:45 horas en la Cineteca Nacional, que está ubicada en el Centro Cultural La Moneda, y se denomina efectivamente la presentación de la plataforma web de la conmemoración de los 50 años de golpe de Estado. Se denomina Democracia en Memoria y Futuro. 50 años de golpe de Estado. ¿A qué hora, perdón? A las 9:45 el viernes 16 de junio. Es decir, esto es el pasado, este viernes. Este viernes en el Centro Cultural La Moneda. Eso, presidente, senadores. Gracias, secretario. Le quiero proponer a los honorables senadores, a propósito de la carta que envía Roberto Rodríguez, presidente de la Federación Deportiva Nacional de Hockey y Patinaje, que enviemos un oficio al IND señalando que recibimos esta carta y que por favor explique qué pasa con esta cuenta, este acápite, vamos a llamarlo así, o esta glosa rendiciones por revisar, por más de 18.000 millones de pesos, que es un número que se ve bastante abultado, para saber frente a qué estamos, a no rendiciones, a demora en revisar los papeles, en qué consiste este problema, pero creo que no podemos soslayar esta carta del presidente de la Federación de Hockey. ¿Les parece, senador Lagos? Sí, no tengo ninguna dificultad en lo que propone. Hago una pregunta, y tal vez el secretario me puede ayudar. ¿Tendría sentido, correspondería, valdrá la pena, no sé si, de hacer traslado de esta carta también y ponerle conocimiento de la Comisión de Deportes de la Cámara de Diputados, que son los que tienen por lo demás las facultades fiscalizadoras per se? Solamente ponerle con su conocimiento, compartir nota que llegó acá y ellos verán si les parece o no abordarlo, sin prejuicio de la medida que usted ha solicitado, que yo la respaldo. Yo creo que sería razonable hacer ambas. Pero no sé si corresponde o no, por eso le pedí la opinión al señor secretario para no generar un ruido con la Cámara. Sí, presidente, en la carta, que es bastante extensa, son varias carillas, en que da varios detalles y varios aspectos en relación a este acápite, rendiciones por revisar. Dentro de los destinatarios de esta carta también está la Comisión de Deporte y Recreación de la Cámara de Diputados. Es decir, esta carta fue enviada ya a la Cámara. Con mayor razón enviaría entonces de parte nuestra que nos ha llegado hasta para hacer sentido que hay que considerarlo. No sé, yo
Bueno, como usted quiera. ¿Sí? No, estoy de acuerdo de informar a la Cámara de Diputados que nos llegó también esta Yo- carta. Si quiere, controle que vamos a oficiar nosotros por otra Sí, cuenta. remitimos vía mail esta documentación que nosotros, más que recibir, que se dio cuenta en la sesión de hoy día y que la comisión estimó necesario que Pedir información al IND. lo que vamos a hacer nosotros, para Así que es. ellos al fondo Sí. hablen en una misma línea. Perfecto. Me parece bien, pero sí damos también. Sí, se ofrece. perfecto. ¿Estamos de acuerdo? De acuerdo. Ya, vamos a partir por el segundo punto de la tabla, que es recibir a don Mauricio Muñoz Gutiérrez, por la madre, presidente del Consejo Nacional de Televisión, que quería venir a saludar a esta Comisión de Cultura, Patrimonio y Deportes del Senado, y ponernos al tanto. No lleva tanto tiempo de presidente del Consejo, así que contarnos su visión, sus propósitos, objetivos, etcétera, al mando de esta institución. Don Mauricio, adelante. Buenas tardes, senadores. Sí, en primer lugar, quisimos venir a presentar nuestros saludos, nuestro respeto republicano a esta comisión que tiene que ver con cosas importantes con el organismo que me toca presidir, y extenderles el saludo de los restos de los consejeros que, como ustedes saben, son una composición plural que debe su nombramiento a esta alta cámara, digamos. En consecuencia, no pudieron venir, pero mandan sus saludos de manera que se los hago extensivos. En segundo lugar, muy sucintamente contar, porque yo creo que es más o menos sabido lo que hace el Consejo, un poco lo que estamos, pero sobre todo perspectivas de futuro respecto a la transformación radical que están sufriendo los medios tecnológicos que es en relación con la comunicación audiovisual, respecto de lo cual el CNTV está bastante atrasado desde el punto de vista de sus facultades fiscalizadoras y respecto a la capacidad de incidir en la comunicación audiovisual que hoy día mayoritariamente se exhibe no a través de la televisión como conocemos, sino a través de plataformas, a través de las redes, en fin. Desde ese punto de vista, en primer lugar, comentarles que en los ámbitos más relevantes del trabajo del Consejo hay un trabajo permanente, y yo diría que los números relevantes son las más de 8.000, casi 8.000 denuncias por eventuales infracciones al principio del correcto funcionamiento de la televisión, y que dicen relación básicamente con denuncias que hace la ciudadanía respecto de las noticias y la manera como son expuestas las noticias en los canales tanto de libre recepción como del cable. En segundo lugar, nosotros tenemos un área que no es del todo, no es tan conocida, pero que tiene mucha relevancia desde el punto de vista de poner el nombre del país fuera, que es el área de financiamiento de producción audiovisual, un fondo de unos 4.500 millones de pesos, congelado desde hace 13 años, digamos que la última vez que se reajustó fue el año 2009. En ese sentido le hemos pedido al Ejecutivo, ustedes recordarán que somos una institución constitucionalmente autónoma, pero a través de la vía que corresponde hemos solicitado al menos recuperar la inflación respecto a ese fondo. Ahora, ¿por qué es relevante? Hay producciones financiadas por el CNTV que han tenido una repercusión no solo al interior del país, estamos hablando de producciones de alta calidad cultural, de alta factura de realización, y que han recibido premios internacionales que, como todos sabemos, forman parte de una manera de posicionar el nombre del país, la hace bien a Chile, que sus producciones sean premiadas afuera. Hay un capítulo especial dentro de eso que tiene que ver con algo que prácticamente nosotros hacemos, que tiene que ver con producción audiovisual, animación infantil. Hay un festival en Brasil en un par de meses más, para el cual han sido nominadas 6 producciones nacionales. Ya el año pasado fuimos premiados. Financiada a partir de este fondo. Financiada a partir del CNTV o producidas directamente por el CNTV a través del canal infantil. Nosotros tenemos un canal infantil que tiene 600.000 suscriptores en la plataforma YouTube y tiene un visionado 1.000.000 y tanto, 1.500.000 de espectadores, digamos. No solo por mencionar algunas, porque me parece que vale la pena retenerlo. Hay una serie que es Pichintún, que casi todos los mamás del país conocen, porque es bastante vista por los niños. Y ellas están aspirando un premio en esta feria de Brasil.
En otros ámbitos de trabajo, estamos desarrollando una conversación lo más amplia posible con el ecosistema de producción audiovisual, que incluye cultura, la Corfo en principio, pero la Corfo ha visto disminuido con bastante intensidad los recursos de que disponía, con las actorías que representan las productoras, los directores, realizadores, actrices, actores, en fin, de manera de poder tener claridad sobre el estado de la institucionalidad, tanto de la fiscalización de la televisión como del fomento audiovisual. Y los académicos también. Y la conclusión es bastante consensual. En primer lugar, el CNTV que está quedando atrás desde el punto de vista de su facultad fiscalizadora, porque estamos fiscalizando un medio que ha perdido cada vez más audiencia, siendo reemplazado por las plataformas OTT, digamos, o por el streaming, por internet, en fin. De hecho, eso se expresa, en términos ya de la industria, en una variación del avisaje que recibe la televisión versus estas otras plataformas. Y eso ciertamente pone a la industria en una crisis. Entonces, dicho otro modo, el Consejo Nacional de Televisión está fiscalizando una industria que está en yo no voy a decir decadencia, pero en un proceso de transformación a la baja, y está dejando de fiscalizar estas nuevas plataformas de comunicación audiovisual, por donde efectivamente comienza a traspasar parte importante de la comunicación audiovisual. ¿Qué hemos pensado para eso? Siguiendo la experiencia de la Unión Europea, que acaba de legislar en torno a dos directivas, tanto por un lado para regular la industria de la comunicación audiovisual en términos de evitar o reducir o intentar minimizar la concentración vertical de medios, y en segundo lugar respecto a la calidad del servicio, vale decir, respecto de los contenidos. Eso a nivel de la Unión Europea. Del punto de vista más nacional, tenemos como una institución que un ejemplo de buenas prácticas la Oficina de Comunicaciones de Gran Bretaña, que si bien tiene una cobertura de regulación amplísima que va desde la televisión, la radio, la telefonía, hasta el correo, como tradicionalmente conocemos, el correo con cartero, digamos, ha ido, incluso con gobiernos de distintos signos, ha ido construyendo una arquitectura normativa muy potente y es bastante respetada. A nivel latinoamericano hay una experiencia reciente en el caso colombiano como en el caso brasileño. En el caso brasileño es muy sintomático porque ellos, estando de acuerdo con nosotros, al igual que nosotros, con que la televisión como la conocemos ya no tiene sentido que sea regulada del modo como se hace, están legislando respecto a la ampliación de la fiscalización hacia las plataformas. Las plataformas que incluye además canales de internet tales como YouTube, como redes sociales, en fin, es una legislación un poco más ambiciosa que la que nosotros estamos pensando. Para el caso chileno, yo creo que hay una cuestión de economía política y de geopolítica que hace difícil legislar por nosotros mismos respecto de las plataformas, porque es evidente que es un intento de regular contenidos o poner un marco de programación en alguna de las OTT, no sé, Netflix, por mencionar alguna, ciertamente que ellos perfectamente pueden apagar la conexión a Chile porque somos un país con pocas cuentas, digamos. 5 millones de cuentas comparadas con los 150 millones de cuentas que tiene Brasil. Entonces, lo que estamos haciendo en ese sentido es una conversación regional, de manera de poder ir avanzando en una legislación común en América Latina que incluya fundamentalmente México, Argentina, Colombia, Brasil. Y nosotros ir detrásito de esa estela. Nos favorece, entre comillas, que estamos en un contexto en que todavía no se estabiliza la cuestión constitucional y, como ustedes saben, el Consejo está establecido en el número 12 del artículo 19 de la Constitución a propósito de la libertad de expresión. Si bien hay razones de mucho peso para pensar que ese lugar normativo debería permanecer, a nuestro juicio, el hecho de que el Consejo tenga un carácter de autonomía constitucional permite que su deliberación y sus resoluciones tengan un peso que de otra manera no tendrían. Es decir, si se le hiciera equivalente a una superintendencia, por ejemplo, las resoluciones del Consejo serían revisables por vía administrativa, lo que hoy día no ocurre, es solo revisable por vía judicial.
Dicho todo lo cual, nuestra perspectiva es avanzar hacia eso una vez estabilizado el escenario constitucional, trabajar junto con el gobierno un proyecto de ley que permita ampliar las facultades del Consejo, dirigiéndonos básicamente hacia las plataformas, de manera de establecer un marco básico de regulación, tal como en la televisión, que significa un horario de protección de niños, niñas y adolescencia, en el horario diurno, establecer norma cultural, estudiar bien si es posible hacer lo que hicieron los daneses, por ejemplo, de establecer cuotas de producción local para que sean emitidas por... entonces se han fijado ustedes en esas plataformas que hay países, comillas, sobre representados al punto de vista de su producción, Corea, Dinamarca, algunos otros escandinavos. Ese tipo de consideraciones son las que estamos haciendo para efecto de presentar un proyecto de ley que sea lo suficientemente robusto, tanto para actualizar la regulación como para dar cuenta de la dimensión que tiene hoy día la cuestión audiovisual. Yo me quedaré, presidente, senadores, queríamos contarle esto. En su minuto pasará por esta comisión y Cámara esa iniciativa de ley. Si el Ejecutivo tiene a bien hacerlo, pero sobre todo, y para finalizar, ponernos a disposición de ustedes, porque todos sabemos que muchas veces los ciudadanos de sus circunscripciones tienen dudas respecto del alcance de la televisión. Hay algunos parlamentarios que a veces llaman para preguntar qué pasa en tal o cual comuna a la que la televisión no está llegando, habiendo llegado alguna vez. Entonces, para todo ese tipo de cosas, a su plena disposición. Presidente. Gracias. Gracias, Mauricio. Bueno, efectivamente, resulta muy interesante plantearse cómo abordar la misión del Consejo Nacional de Televisión en un entorno televisivo que está cambiando absolutamente. Y en ese sentido le quería preguntar, porque, tal como usted decía, el Consejo Nacional de Televisión existe por mandato constitucional. Estaba revisando aquí con el secretario, en el anteproyecto de los expertos, que está considerado en el artículo 16, número 14, letra E. Le quería preguntar si tuvieron la oportunidad de exponer ante los expertos de esta temática. Si no lo hicieron, creo que sería oportuno intentar ser recibido por los consejeros constitucionales, porque existiendo acá un mandato constitucional y estableciendo la Constitución el marco a lo cual se debe dedicar este ente autónomo, debería ser la propia Constitución la que de alguna manera abra un poco el marco de hasta dónde llega el alcance de la función del Consejo Nacional de Televisión. Si va a abordar plataforma o no va a abordar plataforma, porque por la ley, si nosotros queremos hacer algo, vamos a tener que entrar a modificar probablemente Constitución para alterar de alguna manera lo que es el objetivo que la propia Constitución establece para esa institución. Entonces, no sé si tienen pensado, yo les sugiero pedir audiencia con la comisión que corresponda de los consejeros constitucionales. Van a estar los expertos además asesorando, así que creo que puede ser algo positivo, dado el propósito que usted manifiesta y que eventualmente significaría un proyecto de ley del Ejecutivo en esta materia. No sé si Presidente, decir algo. Toda la razón. El periodo durante el cual se estuvo trabajando la comisión de expertos, yo acabo de asumir, fuimos invitados una vez que la industria expuso respecto a esta materia. Al final no concurrimos, porque se acabaron los plazos, pero sí escucharon, entre comillas, informalmente todos los consejeros, y hubo bastante consenso en eso de la necesidad de que permaneciera a nivel constitucional el rango de la institución. Y haremos pleno caso de solicitar ahora desde el principio, digamos, ser escuchados a propósito de mantener ese estatus. Un argumento adicional que es de derecho público. Pero no solamente mantener estatus constitucional, sino que ver eventualmente de ahí ampliar el rango de qué es lo que debe hacer el Consejo Nacional de Televisión, porque si no, después por supuesto que se puede solucionar, pero iríamos al revés. A propósito de una ley, se va a discutir, bueno,
aquí estamos yendo más allá del mandato constitucional, vamos a tener que modificar eventualmente constitución, etcétera. Entonces, puede ser una buena oportunidad. Los tiempos son bastante acotados, Sí. tienen 4 meses, le dio el senador Lago al Consejo Constitucional para trabajar y aprobar menos. un Sí, texto. pero yo no soy de la bancada que quería reducirle el periodo se lo dejo a los Así militantes que de otro partido. yo creo que son las dos cosas. Es insistir en que tenga rango constitucional, pero además darle una vuelta de tuerca a la misión. Sí, Senador, toda la razón, perdón. Antes que, para que pueda Senador abordarlo Lago, todo por favor. juntamente. Usted lo señaló varias veces, un organismo autónomo, tiene patrimonio propio, personalidad jurídica, etcétera, pero se relaciona con el gobierno a través de la Secretaría General de Gobierno, si no me equivoco. ¿Ya? Entonces, cuando hablamos de una cosa que quede reconocido constitucionalmente y puede quedar exacto, tal vez hasta los mismos términos que está hoy día, no sé si eso es un aporte o no, ¿ya? Yo creo que ya, de escucharlo a usted, ya el nombre del Consejo podría ser modificado. Si está hablando de la televisión, que es una industria que está teniendo una transformación profunda, compleja, va a tener poco que fiscalizar, va a tener poco que hacer el Consejo si es que la industria se sigue reduciendo, televisiva. Entonces la pregunta que yo quiero transmitir es cómo podemos abordarlo, y esto es para nosotros también, y para el Ejecutivo, es dónde en el gobierno, los gobiernos al final son entes inanimados, pero hay que erradicarlo, está la responsabilidad o quién es el que está en mejores condiciones de ayudar a definir el marco de acción, las funciones, las atribuciones que tiene que tener, más allá que está reconocido constitucionalmente, y puede ser con el mismo nombre. Entonces, y la pregunta es, ¿qué premura hay para esos efectos? Yo anoté acá, dejando de fiscalizar a otros medios de comunicación audiovisual. ¿No el MUT está dejando de fiscalizar o no puede fiscalizar? No tiene facultades, por eso yo anoté dejando que no era la mejor, porque no tiene facultades. Entonces, ahora, yo no sé si es bueno o no tampoco fiscalizar eso. Genuinamente tengo una duda yo. No sé hasta qué punto tenemos capacidad para... Bueno, me parece que hay países que se la encargan de controlar todo eso muy bien. Pero no sé si nuestra sociedad se encamina hacia allá. Entonces, yo le dejo la inquietud para ayudar al Consejo a cómo avanzar en esto, más allá del reconocimiento constitucional y institucional que hay que hablar con la CGGOV, hay que hablar con algún otro ejecutivo, no sé si hay un anteproyecto, no sé si hay estoy empezando desde la academia tal vez, o desde la industria, que ya se han adelantado, y muy importante, no tenemos para que nosotros siempre descubrir la rueda 2 veces, porque ya está, si está, la podemos traer, y que hacen países similares a nosotros, que no todos los países son iguales, que han hecho en esta materia. Lo dejo como inquietud. A ver, lo primero es que efectivamente nuestra recomendación al Consejo de Expertos fue que la denominación fuera un Consejo Nacional de Medios de Comunicación Audiovisual, porque la tradición chilena, en Chile nunca se ha regulado la radio, a diferencia de otros países. Por eso tiene mayor credibilidad. Eso por un lado. Segundo, el punto de vista del lugar institucional dentro del Ejecutivo y los tiempos. Este organismo se relaciona a través de la Secretaría General de Gobierno, a pesar de que la dinámica cotidiana es de autonomía, pero desde el punto de vista de la presentación de un proyecto de ley a través de ello, y eso está más o menos consensuado con la Secretaría General de Gobierno, por un lado. Segundo, en términos de tiempos, reitero, o sea, estamos en proceso de discusión constitucional. Vamos a tomar la recomendación de tratar de incluir un nombre comprensivo de la misión que se busca y al mismo tiempo trabajamos en la elaboración de un proyecto de ley en ese sentido. Respecto a la experiencia comparada, lo que mencionaba, es decir, existen regulaciones de esta naturaleza un poco más amplia, pero siempre a escala un poco más global. Hacerlo a nivel nacional corre el riesgo de tiene que ser hecho de una manera tal que la regulación se pueda hacer y que la industria no abandone el país porque está sobre regulado, digamos. Entonces hay unos tiempos que por eso mencionaba también la conversación a escala regional. Esto es una conversación que también hemos tenido con la Cancillería, porque las espaldas de los países grandes permiten que los más chicos podamos regular de mejor modo. Es una realidad geopolítica, si se quiere. Sí, presidente, cuando uno dice qué han hecho otros países, más allá de la talla de recurrir la rueda, porque claro, yo entiendo que el argumento del presidente es, mire, está Brasil en esto, que es un proceso regional grande, pero yo me pregunto qué harán otros países que son un poco más sociedades un poquito más justas que nosotros, más sofisticadas, como tal vez los australianos, Nueva Zelanda,
que tienen estas preocupaciones, tienen preocupaciones por los contenidos, no sé si lo han regulado o no, entonces tal vez... El modelo es el de la Ofcom, la británica, sí. Ya. Y lo han regulado un poco más intensamente que lo que tenemos nosotros. De hecho, la combinación de financiar una televisión pública mucho más robusta que la nuestra en el caso británico. ¿Está en la Constitución? No está en la Constitución. No. Sí, la No, Constitución no. está claro que va a ser... Es de la amplitud. Sí, está... Y como todo lo que es constitucional aquí... No. Es Hablaron de que en el anteproyecto o el borrador, no sé, Se mantuvo la norma se mantiene la norma, solamente que habla del Consejo Nacional de Televisión, y si estamos todos de acuerdo que la televisión está subiendo sus funciones graves y tiene una competencia distinta, la pregunta es si tiene que hacer las mismas atribuciones que tiene o similares, es aplicarla tal vez a otros medios de comunicación audiovisual. Eso es un tema constitucional que es bien básico, ese no es problema. El tema es qué atribuciones va a tener además para poder ver lo otro, o tal vez no tiene que tener. Y bueno, y quedarán con la tele, ¿no? Pero sí. mi tema es para después, José Miguel, no es para la Constitución, lejos de la Constitución. Yo abordaría eso desde las facultades actuales. En contextos de libertad de expresión, la regulación siempre es ex post, salvo el marco previo que tiene que ver con el área de protección y la norma cultural, en fin. Desde ese punto de vista no se trata de innovar. Lo que sí hace una diferencia es que las otras plataformas de visionado tienen un manejo de datos que la televisión no tiene. Entonces ahí hay una cuestión que tiene que ver con la auditoría de sistemas, digamos. ¿Qué es lo que están exponiendo las plataformas? Nos estamos metiendo en una cosa un poco más compleja y que nosotros hemos tratado de establecer un límite. Pensamos que una agencia de datos debería meterse mejor modo en eso. Pero ¿de qué manera la exhibición de noticias a través de Facebook está asociado a algoritmos que la televisión de libre recepción no tiene? Como las plataformas generan audiencias de una manera que la televisión no genera. La televisión trata más bien de construir captura cultural, si se quiere, lo otro es más bien un manejo de otro orden, de orden neuronal. Entonces, pero nuestro límite es, para no especular en ese sentido, nuestro límite es las plataformas de transmisión audiovisual, que son un símil de la televisión actual, deberían tener un tipo de regulación similar al que hoy día existe respecto a la televisión, que es bastante sutil, es ex post, se sancionan violaciones a determinados principios, como la exhibición de violencia excesiva, el vulnerar el horario de protección de niños, en fin. No aspiramos a nada distinto de eso, desde el punto de vista de las otras plataformas. O sea, ¿usted está pensando establecer restricciones horarias para el contenido, por ejemplo, que uno puede ver en las plataformas? Perfectamente evaluable. Sí, hoy día, por ejemplo, la televisión por cable, que una empresa de cable dice, pero yo suscribí un contrato individual con la persona que estoy conectado a su casa, ¿verdad? Sin embargo, el exhibir propaganda de alcohol, que está prohibido por la ley chilena en horario de protección, sí recibe sanción. ¿Y por qué? Porque puedes manejar la parrilla, puedes manejar la programación. Ellos dicen, sí, pero nuestros proveedores de contenido son extranjeros, pero el responsable en Chile es PTR, no sé, la empresa de que se trata, digamos. Entonces, en el caso de las plataformas es lo mismo. Es posible hacerlo. Ahora, experiencias actuales... ¿Por qué la naturaleza internacional de la regulación es importante, o por lo menos regional? Los franceses quisieron hacer una cosa similar, que ellos tienen una regulación más fuerte que la nuestra. No les funcionó en una primera vuelta, pero a nivel ya de la Unión Europea sí fue posible establecer esa regulación. Por eso creo que tenemos que tener complicidad con algunos otros países de la región. Los países similares a los nuestros, como lo mencionaba lo de Nueva Zelanda, ellos obedecen a la tradición británica y con una regulación bastante más fuerte. Son liberales desde otro punto de vista en materia de regulación de televisión, son bastante incisivos. Eso, senador. Y siguiendo con esa conversación de concurrir al Consejo Constitucional, esta es una sugerencia del secretario de la Comisión, para quizás avanzar una cosa nomás, que decir que en vez de llamarse Consejo Nacional de Televisión, se llama Consejo Nacional de Televisión y plataformas televisivas. Y ahí ya deja un marco que después en una ley habrá que afinar pero si se deja establecido eso quizás. No, presidente, toda la razón. Yo sé que al senador Insulza dice por qué tiene que ver esto en la televisión, o sea, en la Constitución, no es obligación, por supuesto. Sí. Pero lo que sí tenemos que abordar, más allá de si está en la Constitución o no está en la Constitución, es presidente, se me permite abrir la cancha. Una razón de derecho público más que histórico, porque el origen de todo esto tiene que ver una historia conocida a propósito de garantías, estatuto de garantías y aquello.
La razón que ha ido imperando en el ejercicio concreto de la facultad del Consejo es que, dada la naturaleza muy particular de la fiscalización de la televisión, a diferencia de otro tipo de actividades, donde lo que hay es un juicio cultural de un consejo respecto a un contenido, no es un juicio de valor respecto a una medida, no es el CERNAC, respecto a si le llegó o no le llegó la plancha. Entonces, la naturaleza compleja de esa fiscalización y que ha hecho depositar en un consejo y no en un individuo, no es unipersonal, la deliberación y las resoluciones de todos los casos, ha llevado a que este tipo de resoluciones no debiera ser revisable por otro organismo administrativo. Y en Chile las superintendencias, a pesar de los pesares, progresivamente han comenzado a ser fiscalizadas por la Contraloría, ya no desde el punto de vista de su gestión interna, sino desde el punto de vista de la interpretación del derecho que aplican. Entonces, a juicio de expertos del mismo Consejo, el mantener por sobre el control de la Contraloría las resoluciones del Consejo es algo que debería preservarse. Yo en lo personal soy totalmente contrario a la presencia de muchos órganos en la Constitución. Creo que cada uno corresponde a su época, a su tiempo. Y la verdad es que lo importante, si vamos a tener queremos tener una Constitución que dura 50 años, a mí no me cabe ninguna duda que en 50 años más la televisión va a estar totalmente superada. Como lo estuvieron las telenovelas, todas estas cosas que se escribían primero, ¿no? Es interesante leer algunos historiadores sobre esto. Ya existían las novelas, Las radionovelas. ya existían hace 500 años atrás, pues. Hace 500 años atrás, en la entrada de la bahía del Chesapeake, en Washington, los pilotos de los barcos ponían un marinero a contarle a las señoras que estaban a las orillas y en qué venía la novela, pues. Porque querían saber si se había casado Juanito con la Pepita, etcétera. Entonces eso ya existió, ya dejó de existir, después fueron fotonovelas, después telenovelas, etcétera. Y hoy día es televisión, y hoy día ya no solamente es televisión, hay o sea, no es solamente las estaciones de televisión que controlamos, sino aquellas que no controlamos también y que se meten en nuestra casa cada vez que quieren. Ni tarde o temprano eso va a cambiar. No sé cómo, yo no tengo tanta capacidad. Pero yo creo que si tenemos toda una discusión respecto de cuáles son lo que uno llamaría los órganos constitucionales, el esfuerzo hoy día está más por sacar órganos, de que dejen de ser órganos constitucionales, cosas como como Carabineros de Chile o el Ejército Nacional, el Ejército, y otra serie de cosas, y reducirlo estrictamente a lo que son órganos fundacionales de una república democrática. Yo creo que no deberíamos empezar a poner, porque es que está el Consejo Nacional del Deporte también. ¿Por qué no el Consejo Nacional del Deporte? Es tan importante. Hay tantos consejos nacionales. Entonces yo por lo menos dejo constancia de esto. Yo no soy miembro de la comisión, he venido a reemplazar al senador Durresti, pero dejo mi modesta opinión al respecto. Pero en fin, es algo que decidirán los constituyentes. Nosotros, yo les aseguro que voy a votar a favor de la Constitución, igual, aunque digan que tiene que estar el Consejo Nacional del Deporte. Eso se daría para una entrevista en el Mercurio, reportaje. Votaré a pesar de que está el Consejo Nacional de Televisión. Mauricio, No, pero yo creo que debe existir hoy día, y con las cosas que usted ha dicho y muchas otras. Lo único que digo es que yo espero que la Constitución que vamos a redactar trascienda eso junto con nosotros. Pues. Una cosa muy humilde. Pero ya más allá, en los años, en los tiempos. una pregunta temporal. Esta eventual modificación legal, ¿es algo que está recién conversándose en un primer cafecito por ahí, o es algo que ya tiene cierto avance encargado? La Secretaría General del Gobierno ya está encima, ha encargado un equipo, el segundo piso, no sé quién, pero ¿cuánto? Este proyecto listo. Fue la raja. Parece que rompiste algo. No, sí, pero este estaba roto ya, estaba cambiando. Rompió el cristal. ¿No hay un proyecto ya? Es que hay varios proyectos. Algunos muy parciales. En la Cámara de Diputados se presentó una moción, no tengo comentarios sobre constitucionalidad, pero una moción para ampliar las facultades del Consejo, incorporando una especial fiscalización respecto a la exhibición de delitos
Hay otra iniciativa respecto de que el Consejo con particular atención mire el elogio a la narcocultura. Son una serie de... Pero el punto de vista del Ejecutivo... Claro, desde el punto de vista del Ejecutivo, nosotros tenemos una conversación inicial con la ministra secretaria general de Gobierno y con el ministro de la Presidencia, acuerdo con ambos en el sentido que nosotros como Consejo vamos a trabajar el borrador del anteproyecto de ley, que requerirá en su minuto ciertamente el visado de la Secretaría General de Gobierno para efecto de enviarse al Congreso. Y los tiempos, quiero ser majadero en eso, exactamente, tiene que ver con... Aquí estamos trabajando en un proyecto de ley. Los tiempos son una vez estabilizado el escenario constitucional. Eso es. Muy bien. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Gracias, presidente, senadores. Un agrado. A su disposición. No es obligación que permanezca aquí. Si quiere retirarse, puede hacerlo. Muchas gracias por haber concurrido. Ya, senadores, el que era el primer punto de la tabla, que lo estamos tratando de segundo lugar, tiene que ver con este proyecto de ley que se denomina Ley Balmes. ¿Sí? Por José Balmes. Que lo que busca básicamente es formular mejor algo que ya está establecido en el artículo 36 de la ley 17.336 respecto del derecho de autor, que como ustedes bien saben establecía este 5% sobre el mayor valor que se obtuvieran las sucesivas ventas por parte de galerías de arte o marchantes. Esa formulación que actualmente está en la ley de propiedad intelectual no ha funcionado por varias razones y esa es la razón por la cual estamos intentando modificarla y hacerla aplicable. Acá tenemos, y quiero pedirle la opinión antes de avanzar. Nosotros escuchamos ya al profesor Santiago Schuster, a Arturo Duclos, en fin, a gente que representa a los artistas. Y le manifestamos nuestra simpatía frente al proyecto y la idea de votarlo en general. No hemos escuchado hasta ahora a otros actores de este rubro, que son básicamente las galerías de arte, que podemos esperar escucharlos antes de votar en general, o podemos votar en general y después, de todas maneras, escucharlos a la hora de revisar indicaciones o esperar el plazo de indicaciones por si apareciera algún otro tema o algún aspecto que no hemos visto en este proyecto de ley. Recordarán que la vez pasada acordamos simplificar mucho este proyecto, y de hecho yo he conversado con el profesor Schuster, más bien somos partidarios, en eso yo por lo menos comparto con él, la idea de reformular el artículo 36 existente y poner un 36 bis para regular todo lo que tiene que ver la representación de los artistas a la hora de poder cobrar estos derechos y no crear un cuerpo distinto legal del que existe en la propiedad intelectual. Por supuesto que puede haber más de una opinión al respecto, pero yo creo que debiéramos avanzar hacia allá. Entonces, no, la temática es esa, pero llevarlo a una modificación de la ley 17.336, básicamente modificando... Sería una modificación a esa ley. Justamente. Y no esto que parece que es... Cambia la estructura del proyecto. Justamente. Que es un proyecto que se sostiene en sí mismo, parece esto, ¿no? Claro, pero a juicio de todos los involucrados... Es para entender. Sí. Presidente, era para entender qué están Es que notaba un cierto tono... No, pero lo entiendo. La idea sería, en principio, llevar este proyecto de ley a una modificación a la ley de propiedad intelectual, modificando el artículo 36 actual e incorporando un artículo 36 bis. Es lo que parece más simple, sensato y que además aborda correctamente los objetivos del proyecto de ley.
Eso tendría que, por supuesto, hacerse a través de indicaciones, después de votar en general. Entonces, la pregunta, y me gustaría conocer la opinión de los señores senadores, es, como siempre me gusta escuchar a los distintos actores en este tema, si esperamos escuchar a representantes de galerías de arte, que me imagino que algo tendrán que decir en esto, antes de votar en general, o votamos en general hoy día, pedimos un plazo a la sala suficientemente amplio para hacer indicaciones, y en el intertanto escuchamos a los demás actores del mundo del arte que pudiesen tener opiniones en este asunto. Senador Lagos. Sí, efectivamente, quiero solamente reiterar que miramos, por en mi caso, más que con simpatía, creo que es un proyecto que apunta a la dirección correcta. Dos, concordamos, incluidos nuestros invitados, que el proyecto requiere modificaciones, ¿ya? Inconsistencias, etcétera. Tercero, me parece bien escuchar más voces, pero sobre todo me gustaría que, aunque sea votación en general, y sin prejuicio que está el senador Insulza reemplazando al senador Durresti. Que vine para la votación en general. Por eso, sí, lo entiendo, pero tampoco está el senador Keitel. Entonces me gustaría que, como una señal también de compromiso con el proyecto, que pudiéramos estar los 5 senadores titulares en esto, la valorata en general, y nos da tiempo de ver si hay algún interesado en venir a hablar del proyecto. Yo no sé si usted ha recibido o secretario ha recibido solicitudes de audiencia por este proyecto. Habría que empezar a buscar o no sé, que alguien quisiera venir. Entonces yo creo que nos da la oportunidad, nos da una semana, algo así, que estemos todos. Si alguien no quiere venir a exponer, bueno, seguimos tramitando el proyecto. Me parece sano escuchar otras voces que pueden ser críticas tal vez del proyecto, por un mínimo de trabajo correcto. Siempre juicio que yo voy a votar en favor, en general a favor, pero entiendo el predicamento, pero lo creo que lo más importante es que este es un proyecto muy relevante de esta comisión. Va a ser uno de los primeros que vamos a votar, y me gustaría que tuviéramos los titulares, el presidente de la comisión. No, al contrario, yo creo que hemos avanzado muchísimo con usted en la presidencia, pero tenemos que lidiar con lo que tenemos nomás, que es el senador Durresti, y además contar con la velocidad del senador Keitel a la hora de votar. Yo entiendo que el proyecto se refiere a lo que, como dice su título, ¿no?, a los artistas, los autores y los ejecutantes, y no por lo tanto a todo lo que es la industria de la propiedad intelectual, de la industria de los libros, eso no está incluido aquí. Y yo creo que vale la pena escucharlo. Hay ciertamente asociaciones de artistas, están sobre todo los escritores están agrupados en esto, los autores musicales también lo están, pero eso no da lo mismo que se puede hacer antes o después de votar el proyecto, ¿no?, en general. Yo no tengo inconveniente en votarlo en general, pero pues me hace fuerza un poco lo que dice Ricardo, que de pronto es bueno que estén los otros tres titulares que tendrían que estar aquí. Y tratamos de hacerlo casar si es que hay algún interesado en venir a opinar del proyecto adicionalmente. No sé si tal vez no vamos a encontrar a nadie. Yo imagino que la galería de arte algunos tendrán. No están organizados tampoco como una sola. Se supone que es cultura, deporte, vamos a tener que esperar hasta Sí, la vuelta de exactamente, julio. vamos a esperar que se puesto como el senador Durresti que me acompañe en esto. Claro. La tramitación va a ser más lenta de lo que se quiera. La única forma de acelerar la tramitación es esta discusión general en particular, por lo menos para acelerar, entre comillas, porque a veces se tarda más. Ya vamos a hacer lo siguiente. Vamos a invitar a otras personas que pudiesen querer opinar sobre el proyecto. Vamos a conversar con el presidente titular de esta comisión para ver si se modifica, y la próxima semana, que solo tendríamos eventualmente comisión el martes, si en vez de deporte lo dedicamos. Pero seguro que va a haber prórroga. El prórroga próximo. Estado de 15 excepción días del toca. otro martes. Toca acá 15 días. Claro. O quizás el lunes en Santiago podemos ver El una. lunes acá también. El lunes acá, entonces. Como ya pasó, por una. El lunes acá en Valparaíso. Cosa que estén, por una parte, ojalá la mayor cantidad de integrantes titulares de la comisión y el presidente titular, Dios mediante. Ya tienen 3 titulares ya, pues, así que pueden votar los 3 titulares. Y Aquí si es está. que llega alguna otra institución para opinar, perfecto. Si no, sin más trámite, votaríamos pienso yo, el lunes de este proyecto. ¿Les parece? Muy bien. Muy bien. Y por lo tanto, Sin haber más temas que tratar, se levanta la sesión. Muchas gracias.
Rico.